me queda acariciarle, espérate. ¿Más? No, jefe. Ningún problema. ¿Algunas de las? El de Poli tiene un nombre. En el mío hay más para compensarlo. ¿Te gusta nadar, Tom? He ido a la costa varias veces. Conocí a un par de chicos que llevaron a las chicas al mar. Salieron, se divirtieron. Y uno de ellos se metió en mitad del lago, seguro, de que ya no tenía fuerzas. Pidió ayuda. Y el otro, que era un gran nadador, se lanzó para llevar a su compañero. ¿Qué pide aquí? Pero el primero vio lo profunda que era el agua para él y entró en mar. Entonces agarró a su amigo y se lo llevó. Hoy está. Y sé que lo es. Al respeto. No vuelvas a pagar sus vidas. Y ahora tenemos que hablar con No, no quiero real. Mira, no quiero activarlo. Alardea de que va a fastidiar las corporaciones. Si se ha gastado más esfuerzos que Polis en puntos, quiere que le haga una visita. Quizás podría comprarlo. No. No te puedes fiar de un pobre. Hay que poner fin a sus pretensiones electorales, de tal manera que nadie quiera continuar con el mismo. Billy tiene un plan. Por supuesto. Va a haber un mitin cerca de San Gerardo. Al aire libre, pero el acceso cerrado. Aunque desde la torre de la vieja prisión deberías tener las vistas. Desde aquí podrás sentirlo. A ver qué arma tiene. Solo tendrás un itinerante. Suficiente. Vayas, disculpas, a cada uno. Sois un mejor tío. Toma, shiny. Si no, estaría hablando. No me falles. Ah, listo. Por lo menos uno, ¿no? ¿A dónde hay que irse? Hablo con Vicente. Esa boca, nena. Bueno. Fin es eso. Voy a tirar el incienso este. Comemos. El jefe dice que tienes algo. Me dijo que algo está. Salir quiere que todo salga. Chupide también. Le dije que te guardara una de esas. Por supuesto. ¿Lo alto de la prisión? Sí. La familia ha tenido relación con ese. Pero los matones de ahora no son lo que eran. Así que cuida. Un montón de ejemplos y las nenas son comunistas. El lugar que se Estoy harto de ver ese politicucho del público. Es nuestra ciudad. Carga. Vale. Busca una llega a la torre de Gil. El piso sube de vista. Esto puedo cogerlo. Ya lo tengo, ¿no? En teoría. En teoría sí. A ver si me quedan más fotos. Creo que no. ¿Hay un coche fuera? No. No me quedan fotos. Bien. También pienso, así que... Vamos de la moto.
Venga, va, tira. Yo mejor en otro, en el coche negro, pero bueno. Tiene que ser un coche de policía justo, ¿no? Me escondo debajo del carro. Es muy fácil huir, No te hacen ni caso. Cuidado. Pero también supongo que depende de la época, habrá unos coches u otros, ¿no? Lo normal. Digo yo, vamos. Que busco una manera de entrar en la prisión. La prisión es esta, ¿no? Estoy dentro. Aquí. Por aquí no. Sigue las señales del vagabundo. He perdido. Joder. Me queda difícil, pero perder seguro. Señales, no que señalos. Por... Sigue las señales del vagabundo. Trae nada. Ah, lo puede ser por aquí. No tengo armas. Armas. Está aquí, yo. A ver, ¿qué? Un botiquín aquí, pero no puedo pillarlo, perfecto.
Otro. Sí, por un beso, Se va por el pabellón principal. Está cerrado, así no entran los federales. Ten cuidado aquí dentro. Proteged los periodistas. Qué mención, pero igual, no hay armas. Fue ahora por donde será, está todo abierto. ¿Dónde cojones serán? Aquí abierto no, pero tampoco veo las señales esas. Por aquí no hay puerta, ¿no? Pues sí. Está jodido. Ah, pues sí, era por aquí. Por aquí. Sí, era por aquí. Que siguen las marcas verdes, pero no veo más. Sí, sí, tiene que ser por aquí. Sí o sí, vamos. Había que ir por aquí, ¿no? Está cerrado. ¿Dónde estoy ya? Ay, Dios mío, qué lío. ¿Qué es esto? Beltrot. No sé. No sé qué hubo, cuidado. Aquí hay algo. Aquí hay ojo. Oh, no ves. Imagino que era por aquí. Hay algo. ¿Ves? Problemas. Sí. La encontrarás en un mundo burdo. Eres hombre muerto, ¿verdad? Bueno, depende. ¿Tienes algo para mí? Venga. No sé que hay algo. Bueno. Insano. Vamos a ver. Hay que subir, ¿no? No, es que no lo sé. ¿Qué será para escapar? Imagino después. Supongo que la liaré mucho y tendré que escapar. No sé, me que ir por ahí arriba, seguro. Seguro de la muerte. Hola, buenas. Hola. ¿Alguien más? Venga, venga. Este. Quieres tampoco. Se puede seguir subiendo, ¿no? No entro ahí. Habrá que subir algún coso.
Como esto, por ejemplo. Ya está, tú sabes. Este. ¿Y qué hago? Es que esta es la más alta que hay. No comprendo. Sigue la señal del vagabundo hacia la torre. Ajá. Será por aquí. Tiene sentido. Ahora se abrió esto, ¿no? Porque está jodido. Celdas. Oh, mira. Vale. Dentro de la torre de vigilancia. Muy bien. Malo es que no tengo... No tengo arma. Qué mal. Llego a una posición elevada. Más alto, ¿no? Mata al político. ¿A dónde está? Mata al político, mira. Mata al político. No. Corto. Bueno, lo que hacía falta, genial. Estaba inconsciente. No tengo armas ni nada. Aquí por donde, por aquí. Hay que bajar. Hay que bajar. No hay armas ni nada, ¿no? Hay una escopeta o algo, no sé. No hay nada. No tengo arma. Ay, que viene.
Se dará cuenta de que tiene el compañero muerto. Capaz que no. Uy, esto es un botiquín, que hay algo. Que hay un botiquín aquí dentro, ¿no? Más hace falta. Aparte de darle esto. Nada, vamos. Vale. Hay un policía aquí. La punta. Ajá. Ahí arriba, ¿no? Vamos. Bueno, ¿qué te estrellas? Hay un botiquín aquí, ¿no? Hombre. Uf, está muy lejos. Este está aquí campeando, ¿no? No sé ni por dónde hay que ir. Escapa de la presión. Claro. Ahora. Ya los tanqueo ya de la operativa. Me muero. Botiquín. Help me. A ver, para salir de aquí, que habrá que dar toda la vuelta, ¿no? ¿Dónde está el pibe este? Hola. ¿Dónde? Mira, me voy. Si no te importa, me voy. Bueno, ¿este qué? Bueno. Perforación. ¿Dónde es?
Siento, amigo. ¿Dónde es? Entiendo que es por aquí, ¿no? No, es que por aquí no es. Estos no se dan cuenta de que estoy aquí todavía. Un momento. Copiar el coche este. Pues sí, la verdad es que sí. Uy. 5 estrellas. Son muy burros, no te digo. Bueno, yo también. Perfecto. Atención policial. Trofeo ganado. Hay un coche de patrulla ahí, no lo pueden ver, creo. Pues vamos a ver. Ahí va, que lo... Casi. Casi me lo pego. A ver esto. No, no podía, ¿verdad? Vale. Vale. Casualidad que sea la misma gente, ¿no? Qué casualidad. Hombre. Otra gente ahí, me cago en todo. Bueno, igual ese no me ve. Entonces estoy otro delante. Ya estoy aquí. Espera. Ay, no, que no puedo entrar. Por favor. Bien.
Dirígete a casa. Bueno. ¿Por qué no te callas? Pregunto. ¿Has oído lo de Tagno? He oído que era un corrupto deputado. Aquí Viteto será recordado por su lucha por la 19ª enmienda. Puso su carrera en juego. ¿Qué enmienda es esa? El sufragio femenino. Gracias a él tengo derecho a votar. Así como su mujer y sus 6 hijos. Nadie es solo lo que aparenta. Supongo. Me voy. Tom, no hagas nada por lo que no quieras que se te recuerde.